en Boston. Estoy bien en Boston porque a veces estoy en Massachusetts. A veces estoy en New Hampshire y me confundo y creo que estoy acá. Así que estamos contentos de compartir con los hermanos de acá. También saludamos a nuestra gran familia de Clamor de Medianoche y los hermanos que se conectan por internet y por YouTube. También estamos saludando a la audiencia de Radio El Camino. Les tendemos también el saludo a ustedes. Que la paz de Dios esté en sus corazones y que los ángeles estén con ustedes, les ministren el Espíritu de Dios. Bien, vamos a orar para dar comienzo al estudio de esta noche. Así que les invito a que inclinen sus rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque has prometido, donde estén reunidos 2 o 3 en tu nombre, allí estarás tú. Y en esta oportunidad te pedimos que nos asistas, pues no solamente nos hemos dado cita aquí porque deseamos alabar y glorificar tu nombre, sino aún más vamos a abrir tu palabra. Y no podremos entenderla si tu espíritu no es derramado en nosotros, si tus ángeles no nos susurran en nuestra mente y nuestros oídos la veracidad de tu palabra, el mensaje que encierra en esta noche. Así que te pedimos que tú estés con nosotros durante esta noche y con aquellos que estén conectados, también con aquellos que se conectarán en el futuro y verán este estudio en forma de video. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vivimos en una era donde, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero nos acusan de división. En muchos lugares me dicen, tú estás dividiendo la iglesia, o me dicen, tu mensaje divide a la iglesia. Así que hoy vamos a estudiar sobre la unidad, pero el problema está que no podremos saber de qué unidad vamos a estudiar si no conocemos la división. ¿Y cuál es el problema con la división? ¿Quién es el que divide, Satanás o Jesús? Y no se apuren en contestar. Les pregunto a los hermanos en internet, ¿quién es el que divide, Satanás o Jesús? Y la gente se asusta cuando hago esa pregunta. Porque ¿qué es lo que significa la división en la iglesia, hablando en términos espirituales? Es la distinción que hay entre la verdad y el error. Eso es la división. Es la separación entre la santidad y lo profano. Es la diferencia entre lo espiritual y lo material. Eso es cierto. Pero ¿qué será la división como tal? Si conocemos qué es la división, entonces conoceremos cuál será la unidad que yo debo buscar, porque debemos buscar unidad. Pero ¿unidad en qué? Ese es el punto. Vamos a Isaías, capítulo 59, a ver si me funciona esto. No, Jesse, si puedes cambiarlo allá. Creo que una vez que lo cambie ya va a funcionar aquí. Dale la flechita del teclado. Ahí está. Déjame ver. Ok, mira para atrás. Bien, ahí está. Bien, Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que la respuesta a la división, conocemos que el pecado hizo división, pero ¿entre quién y quién? ¿Entre los seres humanos? El pecado hizo división entre el ser humano y Dios. El asunto cambia, porque hoy vamos a entender por qué existe división en la iglesia y quién es el que crea la división en la iglesia, por qué existe división en los hogares y quién es el que crea la división en los hogares y basado en qué existe la división. Parece un trabalengua, parece algo complicado, pero ciertamente vamos a descubrir hoy qué es lo que hay detrás de esto. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Satanás? ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Será que Dios no busca la unidad o sí la busca? Hay versículos por ahí donde Cristo dice, he venido a traer la espada y no paz. He venido a poner a la suegra en contra de la nuera. ¿Será distinta la unidad que Dios busca a la que busca Satanás? Ojo, ¿Satanás le gusta la unidad? Vamos a ver hoy que sí.
Y el concepto que tenemos es que cuando vemos división decimos, Satanás está detrás de eso. Y no estoy diciendo que en toda división no está Satanás. Estoy diciendo que tenemos que aprender a discernir cuando hay una división, quién está detrás de ese asunto. Así que vamos al libro de Génesis. Cambió, sí. Génesis 3:15. Ustedes conocen la historia. Adán y Eva pecaron y Dios se presenta ante ellos. Pero ahora Dios le dice algo a Eva. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Quién está dividiendo? Dios. ¿Entre quién le interesa poner enemistad? Él le está hablando a la serpiente, perdón, dije a Eva, pero es a la serpiente. Jesús le está hablando a la serpiente y le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, ¿la simiente de quién? De Satanás, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué crear enemistad entre la mujer y la serpiente? ¿Por qué Dios le interesa crear enemistad entre la serpiente y la mujer? ¿Y qué clase de enemistad es esa? Muchos dicen que donde está la palabra mujer significa iglesia, se le aplica el modo de iglesia. La iglesia es representada por una mujer. La mujer virgen es una iglesia pura. La mujer que se ha prostituido, bueno, una iglesia falsa. Eso es cierto. Pero vamos a ver que Jesús no está hablando de un asunto simbólico, aunque se le pueda aplicar el simbolismo. Está hablando de un asunto literal. Le está diciendo a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y ella. ¿Cuál será el instrumento que Dios usaría para crear enemistad entre Satanás y la mujer? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta? El hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, al ser engañada por la serpiente, ahora la serpiente tenía acceso a la mujer directamente. Y Jesús dijo, esto no puede ser así. Voy a crear una enemistad entre ti y ella. Era el marido. Y hay gente que se enoja cuando hablamos sobre este asunto. Por ejemplo, en Génesis 3, el versículo 16, ¿cómo fue que Dios creó enemistad entre la mujer y Satanás con el hombre? ¿Haciendo qué? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y esa palabra no les gusta a muchos hermanos, porque creen que esa palabra enseñorear es negativa. Dicen que Dios castigó a la mujer diciéndole que el marido se iba a enseñorear de ella. Pero Dios lo que está buscando es que no haya un vínculo directo, un puente directo, un acceso directo entre Satanás y la mujer, y puso al hombre. Ahora, si la palabra enseñorear fuera negativa, entonces Dios, cuando le dijo al hombre en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, Dios le estaba recomendando a Adán algo negativo, porque le está diciendo señorear. El problema que tenemos nosotros hoy en día, y por las edades diríamos así, el hombre no ha sabido ser cabeza, no ha sabido señorear en su hogar. Y siempre nos vamos al extremo del machismo o al extremo del feminismo que tenemos hoy en día. Pero lo cierto es que Dios nos puso como cabeza para evitar que la serpiente tuviera acceso a mi hogar. Y mi hogar empieza por mi esposa. Y después mis hijos. Por lo tanto, el primer obstáculo que tiene que tener Satanás en mi hogar, esa responsabilidad me la dieron a mí. Entonces, ¿es Dios el que está dividiendo, creando una división? Sí, es Dios el que está creando una división. Pero ubíquense, no estoy diciendo que Dios es el que crea división. Ubíquense qué tipo de división a Dios le interesa y qué tipo de división le interesa a Satanás. En primer lugar, a Satanás le interesa la división entre el hombre y Dios. A Dios le interesa la división entre el hombre y Satanás. Por lo tanto, ¿por qué crear? Vamos a seguir avanzando. En Génesis 1:28, en Génesis 3:15. Por eso puso enemistad pondré entre ti y la mujer. Y ahora viene otro asuntico. Entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál será la simiente de Satanás?
¿cuál será la simiente de ella? ¿Qué es lo que engendra el pecado? Corrupción. ¿Sí o no? Entonces, la simiente de Satanás es lo que engendra a Satanás. Y Dios ahora, Jesús le está diciendo, voy a poner una enemistad entre tu simiente, lo que tú engendras, y lo que ella va a engendrar. ¿Qué va a engendrar ella? El resto de la humanidad, sus hijos. Entonces, dice la sierva del Señor, bien, no está ahí entonces, se los voy a leer yo. ¿Era el anterior? No puedo ir para atrás. Sorry. Aquí no me deja ir para atrás. Ahí, no, vuelvo a pasar para el frente, déjame ver, déjame pasarlo yo. Ahí está, ahora sí. Dice ella, aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios, la benevolencia divina proporcionó un plan para tender un puente sobre ese abismo. ¿Y qué material utilizó? Una parte de sí mismo. El resplandor de la gloria del Padre vino a un mundo completamente quemado y estropeado por la maldición, y en su propio carácter divino, en su propio cuerpo divino, tendió un puente sobre el abismo y abrió un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Y muchos creen que se trata de que simplemente Cristo vino a la cruz a morir. No se queda ahí. Sí se trata de eso, pero no se queda ahí. Hay algo más. Porque ¿cómo es que en la cruz no se crea división entre la simiente de Satanás y la mía? En la cruz se está pagando algo. En la cruz se está creando un medio, una oportunidad para que tengamos acceso a la salvación. Pero en realidad, ¿cómo es? Entonces ahora sí cabe este versículo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y mi pregunta es, ¿cómo yo puedo resistir al diablo? Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, la enemistad entre la serpiente, entre lo que la serpiente procrea, y la enemistad entre la simiente de Cristo, ese era Cristo. Cristo en nosotros es quien crea esa división, ese abismo entre Satanás y nosotros. O sea, el vivir la vida de Cristo Jesús. Gálatas 4:6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Quiere decir que con el Espíritu de Cristo yo puedo echar afuera lo que Satanás engendra en mi vida. Esa es la enemistad que iba a haber. O sea, el hombre no va a vivir lo que tú engendras. Voy a crear una división, será Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso existe la enemistad hoy en día entre el pueblo de Dios y los que no profesan amar a Dios. Así que en Gálatas 5, del 16 al 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que engendra Satanás. ¿Y cómo nosotros podemos ir en contra de esto? Por andar en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora yo siento asco. Bueno, quizás sea una palabra dura. Ahora siento repugnancia por el pecado. ¿Quién creó esa división entre pecado y yo? El Espíritu de Cristo dentro de mí. Eso fue lo que Dios se encargó en el principio. El hombre tiene que hacer una parte como cabeza de familia. Y mi hijo va a ser la otra parte en asuntos espirituales. Y si se lo quieres aplicar a la iglesia, bueno, los líderes de la iglesia son los que tienen que evitar que la corrupción entre en la iglesia. Cristo se encargará de la parte espiritual, pero hay una parte que donde tú y yo tenemos que hacer algo. Y esa es la parte que muchas veces se pasa por alto. Así que Mateo 25:33. ¿Quiere Dios separar a su pueblo? ¿Le interesa a Dios separar a su pueblo o es Satanás? Ahora, vamos a ver qué está pasando en esta parábola de las ovejas y los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quién hará eso, Satanás? No, eso lo hará Dios. Dios crea separación
entre lo que es santo y lo que no es santo. Y si ya te has dado cuenta, a Satanás le interesa mezclar lo que es santo con lo que no es santo. Eso es lo que está pasando. Y por eso dice, él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿En dónde se encuentra el medio o los instrumentos que Satanás usa para hacer su obra y su división? ¿En dónde se encontrará? En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Cristo no le está hablando a una multitud, le está hablando específicamente y solamente y únicamente a los discípulos. Por lo tanto, lo que viene ahora es para los discípulos. ¿Y qué dice el versículo 19? Salieron de vosotros. ¿De quién? Del liderazgo. Por eso dije que Cristo no le está hablando a la multitud, porque podríamos decir, pues eso viene de la multitud mixta que viene de afuera. No, del liderazgo es que va a salir el anticristo. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalengua. Entonces, a Satanás le interesa corromper, ¿desde dónde? ¿Desde abajo? ¿O le interesa corromper desde arriba? Desde arriba. Pero le interesa decirle a los que él corrompió, sálganse para que la santidad no me los vaya a contaminar a ustedes. Por desgracia, se pasa más trabajo para contagiar a alguien con la santidad que contagiarlo con lo que es profano. Es más fácil para mí decaer en el estado de la profanación que elevarme al estado de la santidad. Por eso Satanás no anda diciendo, sálganse para que estos cristianos no me los contaminen. No, únanse con ellos porque yo quiero unirlos, quiero contaminarlos. Entonces vas a ver que en asuntos espirituales al que más le interesa dividir es a Dios. Si vamos en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Apocalipsis 2, 14 al 16, dice algo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia es donde surge lo que se conoce como el sincretismo religioso. Ahí empieza la mezcla en esa iglesia de Pérgamo y luego en Tiatira ya comienza el papado a gobernar, pero ya con un esquema completamente organizado. Pero se organiza ¿dónde? En la iglesia de Pérgamo. Y por eso dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, estás adorando en el mismo salón con los que tienen la doctrina de Balaam. Y sigue diciendo que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay algo que Cristo le está recriminando, le está llamando la atención a la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo puedes sentarte en un mismo salón adorando con aquellos que tienen la doctrina de Balaam? Rapidito, este no es el tema. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La mezcla. Por eso le dijo a las moabitas, mézclense con el pueblo. Él le dijo al rey Balac, no podemos maldecir al pueblo, Dios no me lo permite. Nadie te puede maldecir a ti, Dios no lo permite. Pero Balaam fue muy inteligente, le dijo al rey Balac, pero si tú los contaminas, automáticamente Dios tiene que retirar su espíritu y ahora su pueblo queda a merced de nosotros. Y allá trajo las moabitas, las sacerdotisas aquellas y contaminó al pueblo. ¿A quién le interesa unir? ¿A quién le interesa separar? En ese caso. Pero vamos a ver más adelante, y qué bueno que lo has dicho, en un grupo surge
una doctrina que no es bíblica y la gente dice, se dividió el grupo, Dios está permitiendo, cada cual va a ir para donde su concupiscencia le llama. Y Dios le va a decir a alguien de ese grupo, salid de ese lugar, no es tu lugar. Porque la gran mayoría no les interesa lo que está escrito, les interesa lo que dicen los hombres. Y hay gente que viene llorando, uno me dice, hermano, me echaron del templo. Yo le dije, ¿en tu templo les interesa escucharte a ti? No. ¿Les interesa abrir la palabra de Dios y estudiar este tema? No. ¿Te permiten que tú levantes la voz? No. ¿Y por qué quieres estar ahí? Dios te está llamando. Salte de allí. Pero hay que ser un atalaya. Eres un atalaya hasta que Dios permite que tu voz sea silenciada. Cuando vinieron la gente de Nabucodonosor, de Babilonia, gracias. ¿Dónde estaba Jeremías? Allá abajo en una mazmorra donde nadie lo podía escuchar. Cuando el rey Acab se fue a luchar con el rey Josafat y los asirios lo mataron, ¿dónde estaba el profeta Micaías? Que Josafat le dijo, no hay un profeta aquí para consultar con él. ¿Dónde estaba? Metido allá abajo. Cuando Dios permite que tu voz y la mía, que la voz de sus profetas sea silenciada, lo que está diciendo claramente es, el tiempo de gracia para este grupo se acabó. Por lo tanto, te retiras. Tu labor terminó. Entonces debemos retirarnos con la opción de que Dios me está sacando de acá. Seguimos avanzando. Mateo 13, 24 a 30 dice esta palabra. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos. Ok. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La pregunta mía es, ¿le gusta a Satanás echar competencia con Dios? Déjame sembrar otro campo para que se vea la diferencia de lo lindo que es el mío a lo lindo que es el de Dios. A Satanás no le gusta la competencia. Por lo tanto, ¿le gusta dividir? No. La cizaña la voy a poner dentro de lo que Dios tiene. Y ahora vino el enemigo y puso la cizaña, ¿dónde? Dentro del campo del hombre. Y el problema está en lo siguiente, porque a Satanás lo que necesita para ponerte en enemistad con Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué necesita para ponerte en enemistad contra Dios? Corromperte. Y este es el detalle por lo que no entendemos es lo siguiente. Satanás está buscando división, sí, pero la busca de una forma que nos parece que no es de él. Porque cuando tú oyes una iglesia, hermano, aquí lo que importa es la unidad. Lo que importa es el amor. Lo que importa es la hermandad. Hay un problema ahí. Porque sí importa la unidad, sí importa el amor y sí importa la hermandad, pero ¿con quiénes? ¿Con los que están corruptos, con los que no les interesa la santidad o con los que les interesa la santidad? El problema es con quién Dios me ha llamado a permanecer. Por lo tanto, bueno, una vez me encontré un hermano que decía que esta parábola no se trata de la iglesia, se trata que en el mundo Satanás siembra la cizaña y en la iglesia están los buenos, o sea, los redimidos, por lo tanto la cizaña está allá afuera. Y yo le decía, la parábola está diciendo que la cizaña es adentro, hijo. Por eso dice el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Dice esta cita, bueno, en el oriente se acostumbraba que cuando alguien quería vengarse de otra persona, lo que venía en la noche le sembraba semilla mala. Y cuando eso germinaba, la semana, las 2 semanas, ya la persona decía, ¿y ahora qué hacemos? Era la forma que tiene, y eso es lo que ella está explicando. Por eso dice, así a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas
entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios. O sea, después que siembra cizaña dentro de la iglesia, ahora va y se presenta ante el trono y le dice, mira la iglesia de tu hijo. Y estos son los cristianos. Esto es lo que va a representar tu reino. Esto es lo que tú llamas tu pueblo. Eso es lo que hace él. Primero te conlleva al pecado y luego te lo saca en público. Y sigue diciendo, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Dice, los siervos de Cristo se entristecen al ver los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, pero hay un problema. No somos llamados a limpiar la iglesia. Aunque me parezca que este individuo que está aquí de espiritual no tiene un pelo, porque yo no conozco su corazón. Lo único que puedo ver son sus acciones. Sus acciones me dicen que va mal, que va por un mal camino. Entonces mi acción es orar por la persona, pero no llevar una junta. No es decir a esa persona, tú eres el diablo en persona aquí presente en este lugar. Por eso fue que Cristo, lo que le dijeron a Cristo, Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? Y Cristo dijo, no, ese es asunto mío. Y dice, existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor, así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. Así que los cristianos a medias, estos son los que hacen la obra de Satanás dentro de la iglesia. Los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores, el cristiano tibio engaña a las dos partes. No es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Por lo tanto, la unidad de Satanás es engañosa. Y cuando alguien hable, lo principal es estar unido, yo siempre pregunto, ¿unido a quién? Había unidad en los hombres de la Torre de Babel. ¿Había o no había? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagamos un nombre. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Dios? Satanás los unió en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma visión, en una misma misión, los unió. ¿Y qué hizo Dios? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice Mateo capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y yo hago la pregunta, porque Cristo dice, aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¿Se supone que el nombre de Cristo traiga unidad? Pero no tenemos unidad con los que no quieren practicar la unidad, o la santificación, mejor dicho. Por lo tanto, en Juan capítulo 14, versículo 27, Cristo dijo algo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero resulta que ese mismo Jesús fue el que en Mateo 10, 34, 36 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y no es que un versículo esté contradiciendo al otro, es que el contexto es distinto. Cristo habla que su paz
Como esa paz no existe, nadie puede dar una paz en esta tierra a la que da Cristo Jesús. Pero para aquellos que creen que Dios lo que espera es regresar y encontrar una iglesia unida, o sea, todas las iglesias en pleno, todos los cristianos unidos, dice, no, así no funcionará. Y Cristo está presentando las mismas palabras que están en el libro de Miqueas. Esas palabras de Cristo de Mateo 10 son las que están en Miqueas. Me pasé, era el anterior creo. Miqueas capítulo 7, déjame ver si es el siguiente. No está ahí entonces. Dice, no creáis en amigo, estoy hablando de Miqueas 7, 5 y 6. No creáis en amigo, ni confiáis en príncipe ni en príncipe, ni de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levantan contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Eso estaba diciendo Miqueas, y Cristo estaba diciendo lo mismo. Pero ¿en qué contexto Cristo está hablando de Mateo 10? En el contexto de la separación que Él va a poner entre los que son santos y los que no lo son. Esta división en el tiempo de la segunda venida de Cristo no es causada por Él, sino simplemente será resultado ya sea de nuestra lealtad o de nuestra deslealtad hacia Dios. La separación bíblica está considerada bajo dos divisiones, la personal y la eclesiástica. La división o la separación personal, según la Biblia, es el reconocimiento de que Dios ha llamado a los creyentes a salir del mundo y a una pureza personal y colectiva. La separación eclesiástica involucra las decisiones de una iglesia respecto a su relación con otras organizaciones basadas en su teología o prácticas. El separatismo está implícito en la palabra misma de la iglesia. ¿Saben qué significa la palabra iglesia? Yo no sé si yo tengo... No está ahí. Si acaso pásalo más atrás, dale un paso más atrás. Ahí está. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Y qué más? Es asamblea y algo más. Hay una palabra más. En el griego, eclesía, significa una asamblea separada. La iglesia es una asamblea separada del mundo, del gobierno y de todo lo profano. Entonces, solamente en el nombre iglesia ya está diciendo que somos una iglesia, somos una asamblea separada. Deberíamos estar separados de todo lo que sea contaminación, de todo lo que no tenga nada que ver con Cristo. Ese es el punto. Entonces, en 1 Corintios, ahora sí, capítulo 5, versículos 9 al 13, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Cuando yo leí esto hace tiempo atrás, yo decía, pero ¿para qué Pablo le dice fornicario? Obviamente yo no me relaciono con el mundo. O sea, trato con el mundo en mi centro de trabajo y comparto la verdad, pero relacionarme, amistarme con ellos, no. Mi criterio, no digo que se debe hacer así, hay personas que tienen otro concepto. Mi punto es, yo nunca me voy a amistar con los fornicarios, pero Pablo está hablando con el mundo. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En tal caso la solución es, salte del mundo. Entonces Pablo no se está refiriendo a los fornicarios del mundo, a los ladrones del mundo, y sigue diciendo, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, ¿perdón? Gracias. No se trata de la gente física que le gusta practicar eso. Se trata, es un asunto serio porque es lo que están dentro. Por eso hay cristianos que dicen, hermano, pero venga acá a unirse, mire el concierto aunque usted crea que no, aquí se está alabando a Dios, le digo, perdóname, no puedo compartir contigo esto. Te digo como dijo Lutero, no puedo ni es bueno ir en contra de mi conciencia. Por lo tanto, todo el tiempo Dios está apelando a la separación de su iglesia con todo lo profano que existe dentro de la iglesia. ¿Cuál es la verdadera unidad que debería existir en el pueblo de Dios? ¿En qué estará basada entonces la unidad? Ahora sí podremos definir la unidad. Para que cuando la gente proclame unidad por ahí, nosotros podamos decir, esa no.
Esta sí. ¿Bajo qué principio la Biblia nos presenta que debemos estar unidos? ¿Existen principios para estar unidos? Sí. La unidad no es solamente que Dios quiere ver a los cristianos juntos y de brazos y con una sonrisa de oreja a oreja. Es mucho más que eso. Porque la unidad con los cristianos a medias voy a terminar yo como ellos. Y usted me dirá, pero conozco de gente que se han convertido. Enséñame uno y yo te enseñaré decenas y decenas de otros que nunca lograron convertirse para acá. Por el contrario, contaminaron a los otros, los hablaron para el grupo y aumentaron el grupo. Ok. Por eso dice Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y no entendemos qué significa eso. Porque si esto fuera una realidad así como está, entonces todas las iglesias se reúnen en el nombre de Dios. ¿Y por qué no se cumple el principio? Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, y escuchen esto: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Cristo le está diciendo eso a gente que le está diciendo: en tu nombre hicimos cosas. Y me vas a decir a mí: ¿no os conocí? Entonces quiere decir que todos los cristianos que hacen cosas, no todos recibirán de parte de Dios el bienvenido, buen siervo y fiel. En lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia? La esencia no es hacer cosas, la esencia es lo que sigue en el siguiente. En Lucas capítulo 13, versículos del 25 al 27, sí nos dice algo esencial. Dice así: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Leí Mateo. Lucas dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé dónde sois. Y dice 26: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Tú sí nos conoces, ábrenos. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué Cristo le dice eso a ellos? Hay algo que les falta a ellos. ¿Qué será? Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si los cristianos no hacen lo que Dios dice, entonces los versículos anteriores que dice: en tu nombre echamos fuera demonios, entonces lo hicieron para algo personal. Para que la gente me vea bien trajeado y diga: wow, qué cristiano. Me vieron allá afuera con un menesteroso dándole comida y abrazándolo con toda la peste que tenía, para que la gente diga: wow, qué hombre este. ¿Y por qué se sabe que fue así? Porque soy un cristiano que no me interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Y sigue diciendo: todo aquel que viene a mí, ojo, venir a Cristo, y oye mis palabras, ahora tiene que abrir la palabra de Dios, y las hace. ¿Quieres saber si soy un buen cristiano? Tienes que observar qué hago yo. No qué hago con los demás. No cómo vengo a la iglesia. Soy de los que cuando tú le enseñas: mira, hermano, una verdad bíblica, lee aquí, ¿la aceptas? No, eso es metafóricamente. Dios no tiene un hijo, tienes que entenderlo metafóricamente. No, la iglesia no enseña eso, por lo tanto lo que tú estás diciendo va en contra de lo que dice la iglesia. Pero está bien, estoy ya bien con la palabra, pero vas en contra de lo que dice la iglesia, hay un problema ahí. Es que eso nunca se ha enseñado así. Si eres un cristiano que busca cualquier justificación para no aceptar lo que dice la palabra de Dios, entonces hay un problema. Porque dice aquí: todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Por eso es que en Mateo 7, 28 y versículo 28 dice: cuando Jesús acabó esta palabra, la multitud se admiraba de su doctrina. Y ahora viene la segunda parte.
Porque debemos hacer lo que Dios dice. ¿Y dónde está reflejado lo que Dios dice? Y no me digan que es ayudar al huérfano, y hay que ayudar al huérfano. Y no me digan que hay que ayudar al menesteroso, y hay que ayudar al menesteroso. Lo que Dios dice está en esa palabrita que está ahí en Mateo 7:28. Y cuando Jesús acabó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Cristo? Les estaba diciendo: el que viene a mí, oye mi palabra y la hace, ese. Esa es una de las doctrinas de Cristo. Primera doctrina. Segunda doctrina, Juan 18:19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, estaban ellos. ¿Tiene Cristo doctrina? Los otros días discutimos con alguien que decía: la doctrina divide. ¿Sabes quién enseña eso? El catolicismo y el ecumenismo. El ecumenismo dice: para que todos los cristianos estemos unidos, tenemos que dejar a un lado la doctrina, porque las doctrinas separan y dividen, y Dios quiere un pueblo unido. Por lo tanto, elimina las doctrinas y vivamos en lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Aparentemente el amor de Cristo, aparentemente la hermandad, aparentemente el amor los unos por los otros, aparentemente el no criticarnos. Pero de nada me sirve que yo no te critique y que esté aparentemente bien contigo si no me interesa la doctrina de Cristo. Porque tarde o temprano yo voy a responder a otro interés y a otra doctrina. Gracias. Hechos capítulo 2, versículo 42. Me pasé. Oh, sí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que había doctrina. ¿Sí hay doctrina? ¿Sí o no? Sí hay doctrina. Hechos 5:28, diciendo: nos denunciamos. Y ahora el liderazgo agarró preso a los discípulos. Y ahora les va a reclamar algo. Nos denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre. ¿En el nombre de quién no debían enseñar? En el nombre de Jesús. Y aún más dice: y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, ¿tiene Cristo doctrina? ¿Existen doctrinas en la Biblia? ¿Está bien decir la palabra doctrina? Sí. Si yo te enseño a ti a que no mires la palabra, la Biblia, porque tiene, como están enseñando por ahí, la Biblia tiene errores, ten cuidado, lo escribieron los seres humanos. Por lo tanto, no, tienes que verla metafóricamente. Mira, analiza lo que los teólogos te enseñan. Te estoy adoctrinando. Si te enseño a ti a que no cuestiones lo que el liderazgo dice desde aquí arriba, te estoy adoctrinando. ¿Y entonces Cristo no querrá adoctrinarte también? Claro que sí. Entonces la palabra doctrina no es nada malo. Hay doctrina falsa y está la doctrina de Cristo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Estoy avanzando rápido porque es el énfasis que me interesa hacer. Quiere decir, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Son palabras duras. Todavía nosotros no nos atrevemos a practicar eso. Decirle a alguien: tú no vienes con el Espíritu de Cristo. De esa forma no puedes entrar a mi casa. Hay un problema ahí. Eso dice la Escritura. No estoy diciendo empiecen a practicarlo. Solamente entienden que hay cosas duras ahí y nos parece que lo que Dios es amor. Si viene algo duro no puede ser de Dios. Dice ahí: no lo recibas en tu casa. Lo que está diciendo en un contexto cuando empiezas a leer es que ese no puede compartir contigo como tu familia. Se supone que no lo haga. Cuando le dijeron a Cristo: maestro, allá afuera están tu mamá y tus hermanos. Porque ellos tenían el contexto de que mamá y hermanos están primero que toda esta gente de acá. Y lo que esperaban que Cristo dijera: apárteme la gente y déjenme pasar a mi madre y a mis hermanos, cuidado. ¿Y qué fue lo que les dijo Cristo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Espérate un momentico. Son todos estos que hacen la voluntad de mi Padre. La pregunta sería: ¿cómo conocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios? Porque todo el mundo abre la Biblia y todo el mundo te enseña un versículo donde supuestamente dice lo que él quiere que diga. Hebreos capítulo 13, versículo 9.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La pregunta es, ¿cómo saber cuál es la doctrina correcta? Eso me interesa, a mí sí me interesa. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo quiero saber, por lo tanto, ¿cómo descubro qué doctrina me están enseñando que es la correcta? Juan 7, ahí está, 16 y 17. Le respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo primero que tenemos que encontrar es que la doctrina tiene que ser de Cristo. No puede ser de otro. Por lo tanto, la prueba del origen, la sana doctrina se origina en Dios, la falsa doctrina viene de los hombres. Tu doctrina me la tienes que leer aquí, en la Biblia. Tu doctrina me la tienes que mostrar en el espíritu de profecía. Es lo primero que tenemos que hacer con la doctrina, para hallar el balance. Segundo, la prueba de la autoridad. La sana doctrina fundamenta su autoridad en la Biblia. O sea, no es que agarra un texto y yo te diga, mira, este texto tienes que entenderlo así. Cuando a mí me vienen así, de esa forma, ya hay un problema ya. Porque cuando me dicen, tienes que entenderlo así, tienes que mirarlo de esta forma, es un misterio, o en realidad no es lo que está diciendo. Ahora me están diciendo a mí que tengo que redefinir lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es un problema. ¿Y cómo yo busco la autoridad de los escritos? Con lo que dice la palabra, comparando un texto con otro. Marcos capítulo 8, versículo 15, ahí está. Y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y en Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La persona que habla conforme a la palabra no tiene que hablar mucho. Esa persona que saca un texto y se mete 1 hora y media explicando el texto, hay un problema ahí. Por lo general hay un problema. No estoy diciendo que al 100%. A veces hay textos que, bueno, lo quiere explicar de una forma con el hebreo y quieres compararlo con el griego, está bien. Pero por lo general, cuando la persona agarra un texto y te da un sermón, un estudio de 1 hora y media hablando sobre el texto, hay un problema. Porque vas a salir convencido. Porque no vas a notar en qué momento forzó el texto a que diga lo que él está diciendo y ahora te dice, y ves, ahora vamos a ver otros textos para que veas entonces. Tercero, la prueba de la consistencia. La sana doctrina es coherente y consistente con todas las escrituras. Eso lo cambia todo. Porque ahora no es lo que dijo Pablo. Vamos a los Salmos. Vamos al Génesis. Vamos al Pentateuco. Vamos a Isaías. Todos ellos tienen que decirme lo mismo. Si lo que tú me estás leyendo en el Nuevo Testamento no lo dice el Antiguo Testamento, hay algo que me estás leyendo ahí que está mal. Y por eso vas a ver que hay predicadores que agarran un texto del Nuevo Testamento y usan otro y otro, pero no lo confirman con el Antiguo, o sea, no confirman con la base. Y en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Nos atreveríamos nosotros a decir eso? Palabras de Pablo. Si lo que estoy leyendo es de la Biblia, deberíamos atrevernos a decirle a la gente, si alguien te viniera a decir lo contrario de lo que estás leyendo tú aquí, sea anatema. Así se te aparezca un ángel. Y hay muchos que dicen, a mí se me tiene que aparecer Dios, un ángel, para que me diga eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que llegará un momento, ustedes lo saben, en que los ángeles, los demonios se van a manifestar como ángeles y como seres que fueron muertos y ahora están resucitados y te van a explicar las escrituras de una forma que tú dices, cuidado con los que piden, con aquellos que piden ese tipo de prueba. Número 4, la prueba del crecimiento espiritual. La buena doctrina te hace crecer en la fe y te nutre no solo en el conocimiento de la palabra, sino en tu relación con Dios y con tu semejante. Esta doctrina produce cristianos espiritualmente sanos. La falsa doctrina produce cristianos espiritualmente enfermos, inmaduros e ignorantes. Por lo tanto,
La doctrina, si es de Dios, la vamos a analizar desde ese punto de vista, te hace crecer. Este miércoles escuchaba el testimonio del hermano Eduardo. Eduardo, te saludo de paso. Allá está, sé que está en su casa viendo. Y él decía, yo sentí que esto que estudiaba era de Cristo porque me hizo amarlo más. Y me hizo sentir una satisfacción y me abrió los ojos y cambió mi vida. Entonces te darás cuenta que la doctrina es de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Y yo me pregunté, ¿quiénes eran estos dos? No aparecen en el Nuevo Testamento, James y Jambres. Estos dos, cuando vas estudias ¿cómo se dice? El Talmud judío, fueron los dos magos que convirtieron las varas de serpiente frente a Moisés en Egipto. Ellos salieron con la multitud mixta. Y ellos fueron los que dirigieron, según el Talmud judío, ellos fueron los que dirigieron el asunto del becerro. Forzaron a Aarón a que hiciera el becerro y ahora proclamaron, mañana será fiesta para Jehová con un becerro de oro. Y según esta tradición, eso está en Éxodo 7, del 1 al 11, o sea, del 1 al 11 ahí está, no exactamente los nombres de ellos, solamente leí los que encontré. Pero el punto es que Pablo declara que estos falsos maestros que están surgiendo, al igual que los magos de antaño, están levantando una falsa profesión de la fe cristiana, como los magos lo hicieron con el becerro de oro en la antigüedad. Y si tú miras a las iglesias hoy en día, verás la falsa religión que existe hoy en día. Eso no hace falta ni que lo mencionemos acá. El estilo de adoración, cómo se hacen las cosas. Quinta, la prueba de vivir piadosamente. La sana doctrina te hace vivir una vida piadosamente en Cristo Jesús. Y eso está en 2 Timoteo 3:12. Es un texto que todos conocemos. A todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tu doctrina no te persigue o no provoca persecución, algo está mal. Porque entonces sería yo más uno del montón que está sentado y no llama la atención. Pero cuidado, no seamos como aquellos que vienen por la fuerza y vamos al parqueo y le ponemos ahí tratados en el parqueo de la iglesia adventista, les guste o no les guste. Y entro por el templo y me voy a parar y voy a agarrarle el micrófono, les guste o no les guste. Así no. Así no hacen los hijos de Dios. Yo no soy llamado a entrar a tu casa e irrumpir con tu fe y con tus creencias y con tu forma de adorar. Yo no puedo hacer eso. Eso no es de Dios. Yo no tengo que entrar a un templo y forzar a que la gente escuche lo que yo quiero que escuche. Así no funciona. Voy a salir al parqueo, voy a llenarle de papeles y de cosas a la gente, de tratados, de libros, para que la gente entienda. Así no funciona. Nosotros no hacemos eso, o no deberíamos hacer eso. Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que miréis por lo que causan disensiones y escándalos fuera de la doctrina. Escándalos fuera de la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. O sea, si la doctrina es de Cristo, está en la palabra de Dios, aléjate de esos que provocan escándalo, de esos que quieren acusarte, ustedes están mal. 2 Timoteo 4, 2 y 3. Me pasé. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Mateo 7:17. A ver si... Mira si lo puedes pasar a ver. Sigue el otro. Sigue el siguiente. El otro. Ahí está. A ver. Sigue el otro más. Mateo 7:17. El que quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo.
Ojo ahora, porque ahora es hacer la voluntad de Dios. Ahora están mezclando el versículo con la doctrina y con la voluntad de Dios. Son las dos cosas que vamos a entender en esta noche. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta ahora es, ya sé la sana doctrina, ya sé cómo describirla, cómo encontrarla, cómo darme cuenta cuál es la correcta. La pregunta mía es, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Ajá. Muchos cristianos hoy en día se concentran en que hacer la voluntad de Dios es ayudar al menesteroso, y eso está bien. Pero es mucho más profundo que eso. No es que debemos descuidar eso. Dice Mateo, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Marcos 3:33 al 35, y él respondiendo diciendo, ¿quién es mi padre? Bueno, ustedes conocen ese texto ya. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál será la voluntad de Dios? Salmo 48. Ahí lo tienes ahí. Sigue el otro. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y ojo con los detalles que vamos a leer ahora. La ley de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos de 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra voluntad se encuentra 67 veces en la Biblia, y hablando de la voluntad de Dios, y tiene que ver con algo distinto que tenemos que hacer. Aquí dice que está siempre gozoso, debemos orar porque esta es la voluntad de Dios. En el otro dice que es buscar la ley de Dios. En Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos el sábado como delicia santa, con santo respeto. Romanos 12:2, otro ejemplo de voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un momentico aquí, espérate. Voy de nuevo. Aquí hay dos cosas. No os conforméis a este siglo, o sea, no al mundo, ni al estilo de los cristianos comunes. Sigue diciendo, si no transformados, tiene que haber una transformación en mi vida. Tenemos que trabajar en que nuestras vidas sean transformadas, en todo lo que cada uno en individual tenga una debilidad. Y ahora sigue diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación es mediante el estudio de la palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra. Tenemos que acudir a ella. Y por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Como único puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es cuando leo su palabra. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, siendo la tuya. Y otra forma que tiene cristiano, otro deber que tiene en buscar la voluntad de Dios, es que siempre en nuestras oraciones debería existir, no se cumpla tu voluntad, o sea, mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces buscamos la voluntad nuestra. Señor, tú sabes que yo necesito este trabajo. Y no sé qué vas a hacer, pero vas a hacer que semana que me acepte. Porque yo no, este trabajo tú sabes muy bien que esto me va a servir y yo voy a poder predicar el evangelio allí y esto me va a abrir las puertas y esto me va a hacer aumentar mi currículo y esto. Y está Dios esperando como diciendo, ¿me estás preguntando cuál es mi voluntad o quieres que yo haga la tuya? Y mucha gente dice, Señor, haz que me gane la lotería, porque yo te digo que si yo me gano la lotería, la obra que avanzaría, porque yo lo haría. Y está Dios esperando, ¿quieres que hacer mi voluntad o quieres que yo haga la tuya? Y ahí le piden hasta a Dios que le ayude a ganarse la lotería. En otras palabras, dime los numeritos. Y el problema es que no hacemos la voluntad de Dios, queremos que Dios haga la nuestra y lo forzamos de alguna forma. Y si no lo hace o si me va mal, entonces, ¿de qué me sirve diezmar si me fue mal? ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve orar si no me diste nada? Sigue avanzando. 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es otra de la voluntad que Dios busca. Juan 4:32-34, y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto fue cuando estaba frente a la mujer samaritana. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió.
Por lo tanto, una vez que hayamos conocido estas dos cosas, la doctrina y la voluntad de Dios, entonces entenderemos lo que dice este pasaje de las Escrituras. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero juntos, ¿quiénes? Los que buscan la voluntad de Dios y los que buscan la doctrina de Cristo. Por lo tanto, con aquellos que no lo busquen, no he sido llamado a estar unidos con ellos. No se trata que los rechace, no se trata que los odie, no se trata que si los veo por aquí yo agarro por otro lado. Estamos hablando de otro asunto, muy distinto. Por lo tanto, la palabra armonía, ¿qué cosa es armonía? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, y con esto termino ya. Estar de acuerdo según esta palabra, la palabra armonía. Estar de acuerdo según esta palabra es compartir el mismo latido, el mismo pulso espiritual. Implica una unidad que va más allá de las diferencias individuales y las agendas personales y que al mismo tiempo los reúne a todos, no solamente bajo el conocimiento de la voluntad de Dios, tampoco solamente en el conocimiento de una misma doctrina, sino también en un mismo lugar. Es por esto que se dice en las Escrituras, en Hechos capítulo 2, versículo 1, ahí está. Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Entonces buscamos a los hermanos para estar en el mismo sitio. Hoy en día podemos estar en el mismo sitio, inclusive por internet. Quizás sea eso lo que Elena White vio cuando cuando ella dijo que vio una forma misteriosa en que la palabra se iba a esparcir. Quizás sería el internet, la forma misteriosa que ella vio. Pero el asunto es que yo me reúno con aquellos que buscan hacer la voluntad de mi Padre. Número 2, en el contexto de la unidad de la iglesia primitiva, estar de acuerdo significaba un compromiso con las enseñanzas, con las doctrinas y la voluntad de Cristo en la misión de difundir el Evangelio. Por esto que dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con osadía la palabra de Dios. Vas a notar que esos cristianos tienen una misión. Nuestra misión es que tenemos que presentar esta verdad. Tercero, el estar de acuerdo también tiene connotaciones de apoyo y cuidados mutuos. La iglesia del primer siglo estaba en sintonía con las necesidades y alegrías de los demás, compartiendo tanto las luchas como las celebraciones. Es por esto que se dice en las Escrituras, Hechos 2, 44 y 45, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Saben hasta qué punto llegaba la iglesia del primer siglo a hacer esto? ¿Se acuerdan del pecado de Ananías y Zafira? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Ellos prometieron algo, vender una propiedad. La ley dice que el sumo sacerdote es quien tenía que ir a la propiedad y tasar la propiedad. Esta propiedad, según en la economía o según lo que sea, está tasada en $100 o en $1,000, vamos a hacer un número más alto. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a decir que lo vendimos en 700 y nos quedamos con 300. ¿Por qué? Lo que hacía la iglesia del primer siglo era lo siguiente: si yo vendía mi propiedad y la entregaba a la iglesia, ahora yo iba a formar parte de los necesitados de la iglesia. La iglesia era quien me iba a proveer la comida, el vestido. ¿Por qué? Porque puse mi propiedad al servicio de todos. ¿Qué querían ellos? Estar allí sentados también dependiendo de la iglesia, pero tener algo guardadito de ellos para tener algo extra. Y ahí fracasaron. Siguiente, número 4. Esta unidad no está basada en borrar las identidades individuales, sino en alinear los diversos dones y perspectivas hacia un propósito común en Cristo. Por lo tanto, si él es flemático y el otro es colérico y el otro es sanguíneo, no se trata que tú tienes que cambiar. Tienes que dejar de ser colérico. Solo que tienes que corregir tus rasgos de carácter. Pero puedo trabajar contigo siendo colérico o siendo sanguíneo, siendo flemático, porque el colérico puede pensar de flemático, qué lento es. Y el flemático pensar de colérico, pero ¿y este hombre qué desesperado es? Pero el asunto es que es trabajar juntos, poniendo los dones. ¿Hay cosas que debe hacer que le pertenece al colérico? Sí, qué bueno. Ponemos en ciertos momentos a los coléricos a trabajar o a hacer algo en específico. Hay cosas que es de los flemáticos, porque es que las cosas... Y se usa.
El asunto es usar los dones de la iglesia. Siguiente, 5. Este concepto de unidad no es solamente una relación vertical hacia Dios, sino que también es una relación horizontal hacia tu prójimo. Estar de acuerdo significa que existe una orientación colectiva en la obediencia hacia la voluntad divina. Es por esto que Cristo dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 6, estar de acuerdo en el sentido bíblico es la poderosa realidad que brinda el testimonio de no solo haber sido transformado por el poder del Evangelio, sino también de poder reunir a individuos diversos en una comunidad armoniosa de fe, de amor y propósito. Esta unidad es un verdadero y poderoso testimonio al mundo de la obra reconciliadora de Cristo. Filipenses 2:2 dice, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo una misma caridad, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y número 7, la unidad fortalece el testimonio de la iglesia al mundo. Cuando los cristianos están unidos en propósito y amor, se presenta una imagen convincente del poder transformador del Evangelio. En un mundo marcado a menudo por la división y el conflicto, una comunidad que vive en armonía se destaca como un faro de esperanza. Esta unidad se convierte en un sermón viviente que atrae a otros a la fe. Y en Mateo 5, del 14 al 16 dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y con esto terminamos. Queridos hermanos, espero que hayamos entendido el asunto de la división. Dios sí quiere división, pero no exactamente entre los hermanos, sino entre lo profano y lo santo. Quien no desee estar con lo profano se tiene que separar. El mayor engaño que tiene la iglesia de la Odisea es que ellos les han enseñado, y mejor dicho, nos han enseñado, porque yo también estuve allí, nos han enseñado que el zarandeo es que se van a salir de los bancos, los malos se van para afuera, y los buenos entran y ocupan los bancos. Los buenos no pueden venir y ocupar los bancos en un lugar donde está en apostasía. La iglesia de Cristo tiene defectos, sí, pero no es una iglesia apóstata. Y ese es el error que tenemos. En pensar que estando en apostasía, todavía soy la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, la iglesia no es el templo que va a ser vaciado de un tipo de gente y va a ser llenado por otro tipo de gente. La iglesia es un remanente, que es un movimiento. ¿Cómo comenzó la iglesia adventista? ¿Cómo se llamaba? Movimiento Adventista del Séptimo Día. Una iglesia en movimiento es una iglesia que está moviéndose. No una iglesia que viene todos los días como un club a sentarse allí y a saludarse. No se trata de eso. Esta tarde tenemos un social. Hay pizza esta noche. Una iglesia, la iglesia de Dios es una iglesia que está en movimiento porque es una iglesia que está trabajando. Hay planes para esta semana que no siempre involucra pizza. Entonces, Dios quiere que estemos unidos, pero basados, según su palabra, en aquellos que quieran hacer su voluntad. Eso es lo que somos llamados. La unidad sí es de Dios, pero hay un pero. Es basado en este asunto. Espero que hayamos entendido el estudio de hoy y que nos ayude a los hermanos que están por el internet también. Espero que les ayude a entender. Dios tiene un propósito, aun cuando te botan de un lugar, aun cuando te dicen de una reunión, no eres una persona grata a Dios. Hay personas que se sienten mal y yo los entiendo, pero Dios se está moviendo, como, quizás no, la analogía del ajedrez no debo usarlo, como un ajedrez a su pueblo. Te está moviendo, te está sacando de allí. Los 144,000, antes de que vayan a hacer la gran labor que tienen que hacer, tienen que ser probados, pero no van a ser probados en conjunto. En conjunto todos aquí aguantaríamos, porque unos a otros, levántate, no te preocupes, tranquilo, apóyate en mí. Y ahí me caigo yo y el otro, tranquilo hermano, no estás cansado, ahora me toca a mí, ven para acá. En conjunto todo sería de maravilla, pero a Satanás no le interesa ponernos a prueba en conjunto. Cuando le dijo a Dios,
¿Crees que Job te obedece de balde? No. ¿Tú crees que este grupo? Déjame tocarlos individualmente. Por eso es que ahora somos probados individualmente, estando solos. Entonces, ¿hay propósito de Dios en la soledad que tienes? Sí. ¿Hay propósito de Dios en que te echaron de un lugar? Sí, hay propósito de Dios en todo. Y hay un último propósito. Dios está reuniendo a su pueblo, a su remanente. Y cada día son más la luz que va brillando en diferentes lugares y va creciendo. Y el mensaje está en aumento. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Gracias.